Así arranca Dicho Esto, el programa de Luis Novarecio. Mi nombre es Eduardo Bataglia y los voy a acompañar hasta las 10. Como ya te adelantábamos recién cuando hacíamos el pase con Viviana, tenemos un gran programa. Hernán Lombardi, Juan Grabois, el doctor Eduardo López y mucho más. Y una historia que comenzó aquí, que la visibilizamos aquí en Dicho Esto y te vamos a contar cómo terminó. Afortunadamente el final es feliz porque la persona pudo vacunarse, y te adelanto algo. Y también hay una historia que se concluyó en la justicia. Ya te lo voy a contar con más detalles. Nacho Ortelli, un adelanto. A ver, ¿qué tenemos hoy? Bueno, Edu, una alegría que estés acá con nosotros. Te voy a contar qué piensa Larreta hacer para 2023, cuál fue su primer mensaje de campaña mirando a 2023 y por otro lado lo que va a ocurrir mañana con el lanzamiento de María Eugenia Vidal y quién la va a acompañar, qué personalidad la va a acompañar. Bien. Rosario Ayerdi, ¿qué tenemos para hoy? A ver. Ya está definido el decreto de necesidad de urgencia que va a regir por 4 semanas más. Hay pocas novedades con respecto a los vuelos. Sigue el gobierno muy duro. Solamente se van a elevar este número de 600 a 743 pasajeros diarios. Y vamos a contar las otras novedades que va a estar en la norma a partir de las 12 de la noche. Y sé que tenés datos acerca de lo que va a ocurrir concluido este mes, ¿sí? Después de 4 semanas, ¿qué puede llegar a pasar? Martín Angulo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Ayer a la noche Rosario adelantaba la denuncia del gobierno de Bolivia sobre el envío de armas del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado a Evo Morales. Esa denuncia pública del gobierno boliviano ya tiene su réplica en la justicia argentina. Hoy, de oficio, un fiscal federal inició una investigación preliminar, le pidió distintos informes a organismos del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a contar qué información está requiriendo y cómo puede continuar esa investigación. Con nosotros en Dicho Esto está Adrián Sagui. Es un gusto recibirlo, un hombre de la casa que ha venido a la Argentina, cumplió con el aislamiento y hoy nos ha venido a visitar al piso. Adrián, buenas noches y preguntarte en primer lugar, ¿qué viste en la Argentina? ¿Qué observaste? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Qué tal? Bueno, hasta ahora son las primeras horas en las que puedo realmente entrar en contacto con la realidad. Veo a la gente en general usando barbijo en la calle, que es algo que es un contraste muy fuerte con la realidad que estuve viviendo en los últimos 2 meses en Atlanta, en los Estados Unidos, y quizá con bastante miedo. Eso debo decirlo. La actitud es diferente, pero bueno, hay también una apuesta muy grande a que el proceso de vacunación se acelere para que podamos tener una realidad más parecida a la que estaba viviendo hace poquito, hace unos días nada más. Y bueno, vamos hacia eso y esperamos tener una mejor situación y una mejor percepción. Y enseguida nos contás qué Estados Unidos dejaste, ¿no? Cómo está la gente, aparentemente a la distancia, da la sensación que el coronavirus es el pasado, ¿no? Nos vamos a ir al contacto con cada uno de los móviles porque fue un día realmente caliente en las calles. Tenemos allí el Obelisco como centro de lo que fue la protesta de la oposición, con un componente del campo y con lo que ocurrió en cada una de las ciudades argentinas. Allí estamos también en vivo, en Palermo, una noche que se presta, porque la verdad parece muy primaveral, sí. Se presta para estar tomando algo en un barcito. Mucha gente. ¿Está esto asociado a las restricciones, a las nuevas medidas? Yo creo que se ve relajación y la utilización del aforo interior de los locales a pleno. Sí. Por lo menos eso es lo que observamos. La calle Corrientes con este movimiento a las 8:16 de este viernes. Y en Mar del Plata, la calma del mar, está planchado el mar, una muy linda noche allí en La Feliz. Fin de semana largo. Vamos al Obelisco, allí está Marcelo Padovani en uno de los móviles de A24. Marcelo, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches a la audiencia de A24. Bueno, te cuento, una movilización de entre 7 y 10.000 personas, según los cálculos extraoficiales de la policía de la ciudad. Aquí, este fue el epicentro, de lo que estás viendo ahora. Estuvimos durante toda la tarde aquí cubriendo todo en absoluto orden, en absoluta tranquilidad. Por supuesto, la gente manifestando sus reclamos básicamente al gobierno. Algunos temas de coyuntura, como por ejemplo de la vacuna, y algunos temas que vienen de lejos, ¿no? Como el tema de la corrupción también, y que cada vez que hay un feriado, un grupo de gente, como esta tarde, sale a protestar por esta situación. Edu, cerca de las 7, a ver qué hora tenemos, a ver, son las 20. Sí, hace 1 hora y media aproximadamente, un poquito menos, que se fueron los últimos manifestantes aquí, que estaban sobre la 9 de julio y Avenida Corrientes. Este es el cruce donde está ahora nuestro móvil, el móvil de A24, mostrando lo que está ocurriendo. Vos decías también la calle Corrientes, aquí a unos metros, con mucho tránsito. Sí. Y mucho tránsito, Edu,
por Avenida 9 de Julio hacia la zona sur, hacia el Puente Porredón, hacia la zona sur, sí, claro, Avellaneda, Lanús. Esto tendrá que ver, Edu, con la gente que había en Palermo hoy a la tarde, que era impresionante también. Bien. Bueno, puede ser mucha gente que ha venido seguramente a Palermo y que ahora se vuelve a su casa hacia la zona sur. Tengamos en cuenta, porque a raíz de lo que decía Rosario, qué pasará en estas próximas 4 semanas o en el próximo mes, por lo que dispuso el gobierno, todavía de 0 a 6 siguen los controles, ¿no? Siguen los controles de vehículos, el transporte público también, porque sigue siendo para los esenciales. Nos contaba Marcelo que rumbo al Puente Porredón, es decir, buscando la salida de Buenos Aires, hay muchos vehículos. Muchísimo tránsito, Edu. Por ser un viernes feriado, a esta hora estamos viendo muchísimo tránsito. Mirá, aquí viene, si lo podemos tomar de frente, le pido a Claudito Merino, a ver si damos vuelta a la cámara. Mirá acá, mirá, justo vamos a llegar a ver. Impresionante el tránsito que hay, ¿eh? Desde Libertador hacia la zona sur, hacia el Puente Porredón. Bueno, esto, te agrego, Edu, esto estaba... Aquí había una caravana de autos, ¿no? También en el momento de la manifestación, que fue el momento cúlmine, fue cerca de las 5:30 de la tarde. No cúlmine, sino el momento de más presencia de personas y de manifestantes. Fue cerca de las 17:30, cuando aquí sí se arman esas clásicas filas de autos y camionetas que vemos. Bueno, eso fue cerca de las 17:30, como te digo, a las 19 ya prácticamente se fueron Marcelo, los últimos manifestantes, Edu. Sí, y en la parte peatonal, en la zona peatonal de la avenida Corrientes, no sé si te da la cámara técnicamente como para mostrarnos. Hay teatros que ya están trabajando, ¿no? Enseguida vamos a ir ahí. Aunque sea, dame una imagen y ya vamos a ir ahí en un ratito nada más para observar. Bueno, te mostramos de acá Corrientes, Edu. Mirá. Dale, desde ahí. Eso que vas a ver ahora es Avenida Corrientes. Sí. Sí, hay movimiento sobre Avenida Corrientes. Perfecto. Hay bastante movimiento, Perfecto. por lo menos en lo que tiene que ver con el tránsito, sí, muchísimo movimiento. Por supuesto que gente también, Edu. Hoy fue un día muy lindo como para que la gente saliera, la gente salió. De hecho, allí vemos en la Plaza de la República bastante gente todavía, mucha policía, mucha seguridad recorriendo esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Bien, Marcelo, ya volveremos. Quiero ir ahora con Rafael Giuli en Palermo, zona de muchos bares y restaurantes, movimiento típico de viernes a la noche. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Edu, hola, ¿cómo estás nuevamente? Estamos en Gurruchaga y Costa Rica. Como ves, Palermo está estallado. La gente que camina por aquí usa barbijo, hasta los chiquitos usan barbijo. Ahora, los comensales o la gente que se sienta a beber no usa barbijo. Yo les recomendaría que cuando no estén hablando o no estén bebiendo los usen. Pero bueno, se ha relajado un poco la cosa, pero no totalmente, porque el uso del barbijo está muy presente entre la gente que transita por aquí. Si te lo tengo que definir, es un viernes de hace 2 años, pero con barbijo. Bien, bien. Con esta imagen, a ver, quiero escuchar a la mesa, a Nacho, a Rosario, a Martín y a Adrián. Digo, en una noche como hoy, ¿se sale, por ejemplo? Sí, se sale. Sí. Además, vos pensás que a partir de hoy en la Ciudad de Buenos Aires se permiten las reuniones sociales en las casas, en lugares abiertos, en quinchos, en terrazas, y con el día y el feriado ayuda un montón a que la gente salga. Se vio en Palermo, ¿no? En el Rosedal Y también. aparte los comerciantes lo necesitan, ¿no? Después de lo que fue la segunda ola, y probablemente en algún momento también venga una tercera ola, porque el gobierno no la descarta. Entonces se dan todas las condiciones para que esté abierto todo y para que la gente salga. Sí. Obviamente respetando los protocolos, ¿no? Siempre tienen que respetar los Hoy protocolos, lo que porque se vio eso va en a Palermo, impedir que llegue la tercera Hoy ola. sí lo que se vio en Palermo es mucho control de la policía, revisando Que había los policía, bares, sí. concientizadores. Sí. mira. La policía de la ciudad revisando sobre todo el interior de los lugares para que se cumpla con los aforos, ¿no? Sí. Bueno, Ahora, era algo, perdóname, Eduardo, sí. era algo que otras veces no se veía ese control. Vos veías Claro. que había muchos lugares que en el interior el aforo no se respetaba. Bien, yo me pregunto, ¿no? Si por más que desde un medio, desde A24, digamos, puede ser una bomba sanitaria la movilización de hoy o que los bares estén a pleno, ¿cómo le llega esto a la gente? Digo, ¿la hace quedarse en su casa? ¿La retrae si tenía pensado salir? ¿O ya la gente empieza a tomar el riesgo, a asumir la condición de que, bueno, me di una dosis y salgo a la calle? Rafa, ¿ahí qué vas viendo vos? ¿Notás mucha gente dentro de los locales? Muchísima gente afuera de los locales. Dentro Afuera. de los locales realmente hay poca gente y se respeta el porcentaje de gente que el gobierno de la ciudad ha permitido. En ese sentido, nada puede decirse. Respecto a lo que dijiste anteriormente, y no sé, yo debe ser que soy medio veterano,
y la verdad que un poco de miedo me da estar en un lugar donde hay tanta gente y digo, la gente que está sentada no usa barbijo. Muy probablemente la mayoría de la gente o de las personas que estén aquí tenga una dosis, lo que no garantiza que no se vayan a contagiar ni que puedan contagiar a otros. Pero hay muchas ganas de salir, el clima está templado, la gente aprovecha. Yo lo que recomendaría es con mucha precaución. A ver, un viejito como yo decide no salir hoy. Ajá, mirá, es decir, a vos todavía te persiste el temor, el miedo a contagiarte, ¿no? Que podemos contagiarnos hasta con 2 dosis. Lo que haría, total, yo tengo una dosis, pero ¿qué haría yo en una noche como hoy? Invito a una pareja de amigos a comer en la terraza de mi casa. Hago un asadito, me reúno con amigos, pero está todo mucho más controlado. ¿Por qué? Sí. Primero que son 2 personas nada más. Y después que no hay otras mesas al lado mío, claro, donde pueda haber algún tipo de contacto, como acá. Es decir, acá no hay 2 metros entre mesa y mesa. Habrá 1,5 metros en alguna, 1 metro en otra. Entonces la seguridad, yo que soy un poco paranoico tal vez, no la considero como tal, por lo tanto no me arriesgaría. Y Edu, hay que aclarar que también el plan de vacunación avanzó en las últimas semanas, pero después de que te dieron la primera dosis, hay 3 semanas para que estés inmunizado. Es decir, si te diste la vacuna en los últimos días, no significa que puedas salir. Los anticuerpos no son inmediatos, digamos. Claro. No estás recubierto de anticuerpos ante el coronavirus. Ahora, déjame repasar, Rosario, y con todo el equipo, bueno, ¿cómo son las medidas hoy por hoy? ¿Qué cantidad de gente puede haber dentro de un local? 30%. 30%. 30% de la totalidad del local, la cantidad de ocupaciones, plazas que se podían ocupar en un contexto normal, hoy es el 30%. Es una capacidad reducida, ¿no? Bien. ¿Los comercios pueden estar abiertos hasta las 11 de la noche? Hasta las 11. Por eso seguramente también la cantidad de gente a esta hora, ¿no? Si a las 11 cierran, digo, es como medio la hora pico, por ahí un día normal, a esta hora no habría tanta gente porque puedes quedarte hasta cualquier hora. Claro, el tema, lo que planteaba Martín es que con las medidas que tomó Horacio Rodríguez Larreta ayer, de alguna manera se está propiciando, y no lo digo mal, sino que se da el contexto para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque al vos poder ahora reunirte en espacios públicos con hasta 20 personas, que es una cantidad del doble de lo que te podías reunir, antes no podías ir, tal vez después del trabajo no podías porque excedía la cantidad permitida, hoy son 20 personas. Bien. 10 personas lo pueden hacer en quinchos o en espacios abiertos en lugares comunes privados, con lo cual también se genera todo un movimiento, Edu. Bien, sí, perfecto. Y atención a lo que va a pasar mañana a esta hora, que fue Argentina, la final de la Copa América, que se va a reunir mucha gente en bares, restaurantes, casas. Para analizarlo, a mí me gustaría saber, ayer estuvo el jefe de gabinete de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Dijo algo con respecto a lo que puede ocurrir después del partido de Argentina? No. ¿Si va a haber algún tipo de operativo? No dijo nada. No. Me parece que es un tema que ni a la ciudad ni al gobierno nacional lo saben cómo encarar, porque obviamente es una situación atípica y es un contexto y hasta distinto. te diría inmanejable. Exactamente. ¿No? Inmanejable. Gracias, Rafa. Por favor, un gustazo, Edu. Hasta luego, hasta luego. Decíamos que sobre la calle Corrientes también hay movimiento. A mí me tocó ver, no sé si les ha pasado, cuando uno transita por avenidas o por calles de la ciudad de Buenos Aires, uno ve ya espectáculos que se promocionan, Claro, ¿no? sí, Espectáculo con aforo de hasta 1000 personas, en algunos teatros muy grandes, como por ejemplo el Gran Rex, espectáculos musicales, obras de teatro. Bueno, y ya hay incluso movimiento. ayer Horacio Rodríguez Larreta, lo otro que dio a entender que parece que vamos hacia una normalidad, entre comillas, una nueva normalidad, es esto de que en agosto van a empezar los shows con 1000 personas. O sea, eso me parece que también a la gente la hace pensar en que estamos yendo hacia un nuevo camino, a pesar de que hay que ser muy cautos porque todavía no llegó la tercera ola a la Argentina, que puede ser un problema sobre todo para los días de invierno, que como pueden ser en agosto y septiembre. Sí, y afortunadamente no entró la cepa Delta. Parece que la cepa Delta es la clave de todo esto, cómo va a continuar el aislamiento y cómo van a continuar las actividades, porque la cepa Delta tiene un nivel de contagiosidad brutal que justamente lo que quieren evitar en el gobierno es que entre, porque se tendrían que reducir muchas actividades y finalmente se hace transmisión comunitaria en la Argentina. Nacho, llamale chocar con la realidad, pero yo quiero escuchar la verdad, ¿no? Hoy con Marta Cohen, hablando con ella, me dijo, y la verdad, 15 días, un mes y medio,
vos podés aguantarla, en algún momento va a circular. Claro, bueno, pero bueno, incluso ese sí, el gobierno claro. dice esto, o sea, nosotros no vamos a ser un país en donde no circule porque está pasando, bueno, Adrián, en Estados Unidos pasó de ser el 10% al 60% de la circulación. Gran Bretaña, sin Sí, ir más lejos. en Gran Bretaña pasó y ahora en Estados Unidos es la cepa dominante. Sí, bien. Pero hay que ver por cuánto tiempo es la cepa dominante. Bien, nos vamos a ir con Mauro Gundín, nos llama desde la avenida Corrientes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos allí en el piso. Desde aquel 19 de marzo del año pasado al día de hoy, yo me animo a decir que es el primer día en el que Corrientes se parece a la avenida Corrientes. Figurativamente hablando, por el movimiento, por la luminosidad, ya empezamos a ver las Decías, Mauro. características de la avenida Corrientes. A ver ahí. Ahí te escucho, ahí te recuperé. A ver ahí, entonces te decía que, Edu, que es desde aquel 19 de marzo de 2020 a hoy, es el primer día en el que la avenida Corrientes volvió a ser la avenida Corrientes, o vuelve a ser la avenida Corrientes que todos queremos y que todos conocemos. Por el movimiento, el clima, lógicamente, también está ayudando porque está muy ameno, muy, a ver, no sé cuánta temperatura habrá, pero 20, 22 grados y esto hace que la temperatura ayude. La luminosidad de los carteles de los teatros, la gente llegando a los teatros. Recién me acercaba, o hace un rato me acercaba a la persona que está allí en la puerta en el Teatro Astral y le preguntaba y me decía, bueno, lógicamente dentro del aforo del 50% permitido para los teatros, no está completo, pero el movimiento viene siendo paulatinamente superior fin de semana tras fin de semana. Bueno, y este es el escenario que podemos observar. Gente caminando, nosotros estamos en la parte que a partir de las 19 horas es peatonal. Vos le decías y se lo preguntabas a Marci y hacías este comentario, Edu, y aquí la gente camina con tranquilidad, lógicamente con el barbijo, con el tapaboca, tomando el distanciamiento social y las precauciones correspondientes, pero hoy sí hay movimiento en la avenida Corrientes, hay movimientos en los bares, hay movimiento en la calle, hay movimiento en los restaurantes y hay movimiento en los teatros. Corrientes hoy, este viernes 9 de julio, feriado, verdaderamente se parece a la añeja y tan recordada avenida Corrientes, Edu. Gracias, Mauro, ya volvemos. Bueno, hoy es un programa cargado de actualidad con cada uno de nuestros periodistas. Hay información que ya te fuimos adelantando, pero también un 9 de julio, un feriado, una fecha patria, que tiene muchas connotaciones también desde lo político porque se inicia la cuenta regresiva y yo te digo que algunas cosas ya se han definido en materia de primarias. Nos acompaña Hernán Lombardi. Hernán, te agradezco muchísimo que hayas venido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver, una primera sensación de cómo transcurrió este día, este 9 de julio, un día patrio en el que hubo movilizaciones y distintas expresiones. Bueno, primero siempre celebrar la patria, por lo menos para muchos argentinos, para todos los argentinos es algo importante y arrancás con un día de gozo. La verdad que después fue muy importante, las movilizaciones fueron superiores aún a las convocadas, en particular la que hizo el campo, pero también en distintas ciudades. Yo pasé un rato por la 9 de julio, como voy siempre, y la verdad que fue una movilización importante, cívica, variada. Me parece que cuando la gente gana las calles siempre es importante. Y esto que vimos recién, qué alegría, ¿no? Ver la calle Corrientes funcionando de nuevo, para los que amamos la cultura y esa vida. Y se te dibuja una sonrisa en la cara, se nota porque sí, conocés bien el palo del espectáculo, ¿no? Sí, lo quiero mucho. Hernán, enseguida me siento con vos para hablar de distintos temas, ¿no? Y de lo que representa este momento que se vive en la Argentina para la democracia en un año electoral y también con muchos que ya empiezan a delinear el 2023. Pero quiero compartir con vos, Hernán, y con toda la gente, una historia que se visibilizó a través de este programa, el programa de Luis Novarecio. Digo una historia muy especial porque parte de un protagonista, un combatiente de Malvinas, Felipe Gelo. Hoy ya la vida de Felipe Gelo ya es otra porque no tiene que ver con aquella iniciación del problema, con lo que ocurrió con Felipe cuando le habían aplicado una dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero no le aplicaban el segundo componente. Su situación de salud es comprometida y enseguida vamos a hablar con él. Pero antes quiero presentar la historia y la quiero compartir con vos. Mirá. Yo tengo cáncer. Y eso a propósito, vos sos un paciente oncológico, Felipe, ¿no? Sí.
Estaba anotado junto con mi señora y accedimos el 8 de marzo. El 8 de marzo. Y después vos, la vacuna Sinopharm, la primera dosis, ¿verdad? Sí. Ahí te vacunás el 8 de marzo y decidís chequear de manera privada qué tipo de anticuerpos tenés. ¿Cuándo lo hiciste y qué pasó? Porque yo tengo que empezar un tratamiento oncológico. Y cuando escuché, supuestamente el 8 de abril nos iban a dar la segunda dosis. Estaba anotado. ¿Qué pasa? Yo postergué el inicio del tratamiento oncológico que tengo que hacer, de quimio, para poder darme la vacuna y para generar anticuerpos, porque cuando empiece el tratamiento se me va a caer todas las defensas, voy a estar más expuesto todavía. Al escuchar que no iban a dar la segunda dosis, me agarró la desesperación. Es muy probable que con la segunda dosis sí levante anticuerpos, algo. No una cantidad como las otras vacunas, pero algo voy a levantar. El tratamiento de quimio no admite más espera. No. Bueno, esto explica que fueron meses muy duros para Felipe, para todos aquellos que lo rodean. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy mucho mejor, ¿no? Y un poco más tranquilo. El problema está, pero digamos que sí, con la segunda dosis un poquito más tranquilo. Igualmente, obviamente que te puedes contagiar tal cual, no, pero ese no es el problema. En ese momento era una desesperación, me venía todo encima. Sin dudas. Ahora, Felipe, mirando hacia atrás, observando que hubo que presentar una acción ante la justicia, hacer una medida judicial para que se reconsiderara la situación que se había planteado. ¿Te debe enojar? ¿Te llena de bronca? Digo, ¿cómo lo vivís? Mira, sensaciones encontradas. Primero, tengo que agradecerle a Luis y a la producción porque tomaron el guante de mi problema porque no sabía ya qué hacer. Había agotado todos los recursos. Y cuando ocurrió esto, habían prometido que alguien se iba a contactar conmigo, nunca ocurrió. Y gracias a ustedes, el doctor Monasterki, Jorge Monasterki, desinteresadamente se puso en contacto conmigo y se ofreció. Y bueno, tomamos la decisión de un recurso de amparo, el cual la justicia le dio lugar y le había dado 3 días de plazo al ministerio para aplicarme la segunda dosis. ¿Qué pasó? El ministerio apeló a la medida, dijo que, aduciendo de que yo ponía en peligro la mayor operatoria de vacunación de la historia de la Argentina. O sea, perdona Felipe, para ir deteniéndome en lo que estás describiendo, que la verdad tiene detalles que no podemos pasar por alto. O sea, si te aplicaban la segunda dosis a vos, que es lo que correspondía ante tu cuadro delicado, vos ponías en riesgo todo el plan de vacunación, que digo, a la vista de lo que ha ocurrido, algunos lo pueden minimizar o no, pero digo, hubo alteraciones en el plan, hubo irregularidades en el plan, pero vos ponías en riesgo todo, eso te decían. Eso es lo que, cuando apelaron, lo que aducieron ellos, el ministerio, a la justicia. Que se ponía en riesgo el plan de vacunación. Obviamente, yo quiero entender la otra parte, que era que iba a haber una catarata de recursos de amparo, porque como Felipe Gelo hay un montón. Por la misma vía, claro. Bueno, hoy en día están los chicos menores de 18 que tienen problemas de salud. ¿Y qué pasó después, Felipe? ¿Cómo? ¿Qué pasó después? Digo, ¿te aplicaron la vacuna? No, después tuvimos que... Después tampoco no hizo lugar. O sea, la justicia le dijo que me tenían que aplicar la vacuna y no me la aplicaron. Así que bueno, tomamos la decisión de decir que, bueno, hacer una presentación por incumplimiento de funcionario público. No obstante eso, me llegó el turno normal como cualquiera. Y bueno, el 13 de mayo
me llegó el turno de la vacuna. Bien. Pero normal. Normal, o sea, como correspondía y como ellos tenían sí. pautado en el plan, te llegó el turno y te vacunaste. Ahora, para cerrar esta historia, digo, ¿qué termina fallando la justicia? Digo, se reconsidera tu situación y terminan, abonándote o por lo menos comprometiéndose a abonar lo que corresponde en concepto de los honorarios del doctor Monasterki, que el doctor Monasterki, como él lo hizo desinteresadamente, decidió, nosotros estamos construyendo en Merlo la casa de veteranos de guerra, y bueno, dijo que lo iba a donar a la construcción de todos los honorarios de la casa de veteranos de guerra de Merlo. Porque él no tenía intenciones de sacar un rédito. Lo único que quería, darme una mano a mí. Eso es la intención del doctor. Bueno, finalmente eso ocurrió. Felipe, gracias por contar tu historia. ¿Cómo está tu salud hoy, si nos podés contar? Sí, estoy esperando ahora un nuevo tratamiento con unos anticuerpos monoclonales. Estoy esperando que me autoricen la medicación. Yo pertenezco a la obra social de PAMI Veteranos de Guerra. Y bueno, ya se presentó todo. Ahora, hay que esperar los tiempos que lleva la autorización y empezar cuanto antes con eso, porque lo otro no dio resultado. Felipe, cierro con esto. Hoy es 9 de julio, combatiste en Malvinas. Es un día para celebrarlo como está hoy la Argentina. Contame cuál es tu sentimiento, tu sensación. Digo, la verdad, la patria me duele en este momento. Me duele mucho. Nosotros dimos la vida por la patria. Y como nosotros, un montón de gente. Y veo que parece la historia que se repite de unitarios y federales, ¿no? Que vuelve a estar la sociedad muy dividida. Y es doloroso sinceramente. Yo creo que los argentinos tenemos que volver a amigarnos y volver a ser patriotas y creer un poquito más en nosotros y dejarnos de todas diferencias que podamos tener. Hoy en día estamos viviendo una pandemia, es otra guerra, es una guerra, yo el enemigo podía localizar de dónde podía venir la bomba, acá no. En este caso no. Acá el enemigo nos está matando y no sabemos de dónde viene de todos lados. Y en una guerra tenemos que unirnos. Yo lo que aprendí es que apoyarnos espalda con espalda y cubrirnos uno con otro. Y es lo que deberíamos hacer. Felipe, tomo ese mensaje de unidad. Ojalá todos lo comprendan. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá. Muchísimas gracias y saludos a Luis. Así será. La verdad que está un poquito con una nana, pero que se mejore pronto y muchas gracias. Me gusta conocer. Gracias, Felipe, igual de nuestro lado. Bueno. Vuelta de página, la política está jugando todos los días un capítulo más que interesante e importante en cada uno de los espacios a los que nos referimos, tanto el oficialismo como en la oposición. ¿La oposición tiene todo más claro hoy, Nacho? Bueno, empieza a aclararse un poco la cuestión en la oposición. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta empieza a encolumnar o de alguna manera a unir a todos los sectores de Juntos por el Cambio después de lo que fue aquella pulseada que tuvo con los halcones, con el ala más dura de Juntos por el Cambio. Obviamente Horacio Rodríguez Larreta tiene aspiraciones presidenciales, pero en las últimas horas dio un mensaje que me parece que se trata el primer, o de alguna manera la primera referencia de Larreta como candidato mirando a 2023. Fue en una cumbre de Juntos por el Cambio, la tercera sección electoral, esto es en el conurbano. Empieza el jefe de gobierno a pisar el conurbano bonaerense, a enviar mensajes obviamente a la política, y dijo: queremos volver a gobernar el país y la provincia en 2023. Obviamente lo dijo en un contexto reunido por propia tropa, apoyando a Diego Santilli, su vicejefe de gobierno y también su candidato en la provincia de Buenos Aires. Digo su candidato porque todavía no está confirmado. ¿Por qué? Porque trata Larreta de unir a Jorge Macri detrás. Obviamente Jorge Macri, intendente Vicente López, quiere ser candidato, también porque no quiere dejarle el terreno libre a Diego Santilli, y obviamente están negociando. Dicen cerca de Jorge Macri que no va a ceder y que también va a ser candidato. Larreta confía en lograr convencerlo, pero atentos, porque mañana
hay una cumbre clave en la ciudad de Buenos Aires. Larreta va a mostrar a todo el equipo de Juntos por el Cambio detrás de María Eugenia Vidal. Va a ser un evento muy temprano, a la mañana. Va a generar, obviamente, agenda política, porque va a ser el regreso oficial de María Eugenia Vidal a la ciudad de Buenos Aires. Van a anunciar que va a ser cabeza de lista de Juntos por el Cambio para buscar una banca en diputados. Y a esta hora, Martín Lustó y otros referentes radicales están tratando de convencer, Edu, a un no político para que se sume a la lista que va a encabezar Vidal, que se trata de Martín Tetaz, el economista, obviamente con mucha trayectoria mediática, que ha venido incluso a este programa, que suele ir, digamos, muy seguido a los medios de comunicación, recibió el ofrecimiento formal Resta que responda. Exactamente, resta que responda, pero ya tiene el aval de Larreta para ser candidato. Bien. Interesante lo que ha contado Nacho Ortelli. Ahora sí, formalmente te saludo. Gracias, Hernán, por venir. ¿Estás satisfecho por cómo se viene dando el proceso rumbo a las PASO? Sí, a mí me parece que está sucediendo cosas muy lógicas. Están confluyendo charlas para buscar los mayores niveles de unidad posible. Sí, permitidme que haga un punto, porque van a solucionar un temita con el micrófono, pero quiero retomar lo que decía Nacho, porque si bien hay muchas cosas por definirse, que gente que hasta el momento no había participado en política, si bien desde el punto de vista del análisis económico está lidiando permanentemente, ¿no?, con el mundo de la política. Bueno, justamente el radicalismo lo piensa Tetaz, no solamente para la ciudad, sino para hacer tándem, por ejemplo, con Facundo Manes, aprovechar la impronta que le puede dar Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires a la lista radical, y con, obviamente, otros actores que por fuera de la política el radicalismo está buscando también para unirse y para darle más mediatización, si se quiere, a los candidatos de Juntos por el Cambio. Recibió el ofrecimiento, me dicen que lo va a pensar, que lo está hablando con su familia. Lamentablemente se filtró antes de que se lo pudiera comunicar siquiera a su familia, que estaba analizándolo, así que lo va a tratar de definir en estas horas. Decías, Hernán, entonces, ¿te parece un pasaje natural lo que está ocurriendo? Sí, además, Juntos? Lo importante es que todos los sectores estén representados. Sabes que hubo sectores que estuvimos más en las calles, en los debates. Este año y medio hubo mucha gente que estuvo haciendo grandes gestiones en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Pinamar, Mar del Plata, Mendoza. Nosotros estamos orgullosos también de lo que gestionaron en Juntos por el Cambio. No me quiero olvidar de ninguno, pero de algunos que me acuerdo. Y al mismo tiempo toda la gente que estuvo dando discusiones más, si querés, ásperas con el oficialismo, sobre todo, bueno, frenando. Yo estuve en la calle, yo estuve en la mejor frenando los intentos de Cristina Fernández de llevarse puesto el sistema republicano. Y yo creo que eso fue exitoso, digamos, de hecho, porque hay que entender cómo funciona la política. La política, lo más importante, obviamente, es la representación parlamentaria. Pero también el poder pacífico de los ciudadanos en las calles. Nosotros somos ciudadanos pacíficos, nosotros nos tiramos 12 toneladas de piedras, pero se ejerce un poder en las calles, en los debates televisivos, en las redes. Entonces, esa combinación del poder formal, digamos, diputados, senadores, con el poder de la movilización, creo que todo va a estar representado armónicamente a la lista de Juntos por el Cambio. Y si hay distritos que haya paso, también es muy bueno que haya paso. Lo único que es importante es que sea para construir y no para destruir. ¿Le faltaron Lombardi a Juntos por el Cambio en todo este tiempo? A mí me daría vergüenza hablar bien de mí. Está bien, bueno, pero simbolizando lo que planteabas recién, digo, un más alto perfil para dar la lucha también en la calle, digo, en cuanto a oponerse a determinadas políticas. Me parece que hay gente que tiene, y es lógico, nosotros tenemos que, a ver, lo importante es tener la oferta más competitiva, la más competitiva posible, para ganar contundentemente en las próximas elecciones. Y yo creo que nosotros vamos a ganar contundentemente. O sea, ¿hoy sentís que se gana? No solo que se gana, Juntos por el Cambio. Que gana Juntos por el Cambio y gana de una forma contundente, porque están los desmanes que ha hecho el gobierno en un triángulo que, mira, yo escribí un documento que por eso suyo Juntos por el Cambio en abril del año pasado, que decíamos, hay que tener equilibrio entre la salud pública, el manejo del trabajo, que es el manejo de la economía, y el manejo de las libertades de las instituciones. Eso sí, dos trizas, al mismo tiempo que se trituraba la palabra presidencial. Vos pensás que tenés un presidente que tenía un alto nivel de popularidad cuando empezó la pandemia, y hoy, ayer, la penosa expresión que está dando hoy.
Ayer lo que se hizo, bueno, yo ayer justamente estaba mirando el programa, yo miro habitualmente el programa, Sí. me encanta, creo que le tengo, puedo coincidir o no, pero me parece que es un programa muy articulado y Luis particularmente. Ajá. Y yo te digo, yo lo que vi ayer fue una cosa penosa, digo, para ponerlo en términos Pero ¿qué concretos. particularmente te resultó A mí me penoso? pareció penoso que después de 15 meses, desde noviembre de 2019, que estuvo en los acontecimientos en Bolivia, obviamente de la mano de la dudosísima situación electoral de Evo Morales, la violencia que se desató, de repente apareció una carta. El canciller que habló en este mismo programa, a la mañana dijo que había aparecido la carta. Lo escuchamos todos. A la mañana de ayer. El presidente de la Nación Argentina toma y saca una carta pidiendo disculpas, disculpas por una situación que tendría que haberse tomado el tiempo para investigarla, para ver si era realidad. Y hoy descubrimos que el que firmó la carta dice que no la firmó. Y el que recibió la carta dice que no la recibió. O sea, todo suena a una operación. El presidente devalúa la palabra presidencial y devalúa la institución No hubo presidencial. tal apoyo. Pero, a ver, lo que hubo es una situación humanitaria, que entiendo que periodistas de esta misma señal fueron recibidos en la Embajada de Argentina en Bolivia debido a la violencia que había. Y Rolando Graña. Rolando Graña. Y había varios ministros de Evo Morales refugiados en la Embajada Ahora, Argentina. recién lo mencionás, Alberto Fernández. Previamente hablaste de Cristina. ¿Querés decir algo con eso? Porque, ¿sabes cuál es el mecanismo que uno... Porque el presidente es Alberto El Fernández. mecanismo uno lo tiene tan estudiado. Pues fíjate cómo es el mecanismo. Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué el presidente hace estos exabruptos? Cuando se siente acorralado por el kirchnerismo duro, que es el que maneja el gobierno, y ayer Máximo le dijo de todo. Le criticó duramente el manejo del arreglo con los Con su laboratorios. discurso en el Congreso. Por supuesto. Le dijo, yo nunca me arrodillaría con laboratorio. Pequeño párrafo, sería bueno que el gobierno argentino le mandaron que sea una carta de documento a AstraZeneca. Que le dimos el adelanto, las vacunas están todas demoradas, la Unión Europea que compró AstraZeneca le inició juicio. A ellos no, porque son amigos de la casa. Muy bien. Pero siempre es el mismo mecanismo. El kirchnerismo duro le marca la línea. Entonces, a veces encabeza el presidente de la Nación y a veces encabeza el jefe de gabinete Santiago Cafiero. La única respuesta que tiene es endurecer e inventar algo. Sí, pero Macri, algo sobre... Y como ya ese mecanismo cada vez está más roto porque la palabra se vuelve más irrelevante, ahora metimos en la política internacional. Lo de ayer fue realmente, de nuevo, hechos que habían sucedido hace 2 años. 2 años. Casi 2 años. Noviembre. Apareció una carta a la mañana. Ahora, Lo sí. dijo, perdón. Sí. El canciller lo dijo. La vio a la mañana. Sí. Hizo una denuncia internacional y el presidente de la Nación la hace suya Bueno. de algo que había aparecido a la mañana. Totalmente. Es descarado Ahora- lo que hicieron. Perdón, Sí. quiero decir. El presidente transforma su palabra en irrelevante. Es escandaloso lo que pasó ayer. Y yo de casualidad lo vi Sí. porque estaba el canciller diciendo, y ustedes saben. Ahora, a ver, déjame sí, sí, terminar. Cuando hablaba del armamento, ¿viste cómo iba fluyendo de repente y después era una cuestión que parecía más bien policial que de seguridad? Sí. ¿Vos lo viste? Lo vimos todos. Ahora, Fue sí, por bochornoso. supuesto. Ahora, le pregunto, usted como tanto critica que está tan apurado el presidente, que no tengo dudas que salió apurado a hablar, ¿no debería dejar que accione la justicia también Sí. usted? Porque usted está hablando como si esto no sucediera. No, debería perdón, dejar que accione perdón. Yo estoy la diciendo, justicia. Y además está hablando de un militar que ¿Puedo hizo terminar? un golpe de Estado, que ahora ¿Puedo? dice que no es su carta, o sea, le ¿Puedo- está puedo creyendo a un terminar? militar que hizo un golpe de Sí, sí, Estado. ya escuché. Y no es descabellado sabiendo que el gobierno de Mauricio Macri apoyó a un gobierno de facto como fue el de Áñez. Eso es lo que dice usted. Eso No. no es cierto, es falso. Sí. Usted dice una cosa falsa. Sí, claro que sí. No es cierto. Es cierto. Eso no es cierto. En ese momento había una severa acusación. ¿Fue un golpe de Estado el de- Usted no el me de deja- Bolivia? Si usted me deja hablar, yo construyo un argumento. Sí. Yo estoy, la verdad que no me gustó. Lo felicito de nuevo a Luis el tratamiento de la información que dio ayer. Porque miraba así y se quedó azorado con lo que estaba escuchando. Se quedó azorado. Se nos nota todo en la cara cuando hablamos. Sí. Todo. Yo voy a escuchar a ¿Puedo terminar? funcionarios del Perdón, gobierno de perdón. Macri, Una a los pregunta. exfuncionarios del Pero gobierno de Rosario Macri, preguntaba, y todos perdón, se lavaron ¿fue un las golpe de manos, Estado? y todos se lavaron Con todo respeto. ¿Puedo terminar? todos se lavaron claro. las manos, nadie, pero nadie... Pero no me deja A ver, contestar. Rosario. Usted hace la pregunta, se de a uno, responde. de a uno y se lo escucha a los dos. Lo que fue, evidentemente, una cuestión de evidente maniobras electorales con relación a la elección. De hecho, no es Mauricio Macri. La Unión Europea, la OEA, condena lo que pasa en las elecciones de Evo Morales. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, yo también condeno, y quiero ser claro, todos los episodios de violencia posteriores. Porque si hay algo que está fuera de toda duda, es
la vocación republicana y democrática, el gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, de todos. Y la tradición de derechos humanos, particularmente del embajador argentino en Bolivia, que es una persona con una trayectoria impecable en derechos humanos, que recogió a todos, recogió y protegió a ministros que, según usted informa, no eran de su mismo signo político, pero lo que más importa es la vida humana. Eso fue lo que pasó en Bolivia. Y ahora se tergiversa, y yo insisto, perdón, para no dejar de contestar a tu pregunta. Por supuesto, dejemos que actúe la justicia. Yo no dije nada sobre el fondo de la cosa. No dije nada, no afirmé nada. Está desestimando todo por mirarlo desde la televisión. ¿Me puedo terminar? Sí. No afirmé nada sobre el fondo de la cuestión, tiene que actuar la justicia. Claro. Lo que sí afirmo de la escandalosa carta política de Alberto Fernández, que no tiene nada que ver con la acción de la justicia. Eso es lo que él hace. La acción de la justicia, veremos cómo se resuelve, eso no lo puedo saber yo, sería un irrespetuoso si dijera eso. Pero la carta es vergonzosa. ¿Cómo después de 18 meses se acordaron en un día, descubrieron la carta y al mismo día repica el canciller, repica el presidente de la Nación y obviamente repica el presidente de Bolivia? En una carta que, de nuevo, por supuesto, todos podemos poner todas las señales de pregunta sobre el general que supuestamente le escribió. Lo único que le digo, que el que dicen que le escribió, dice que no le escribió. Y el que dicen que la recibió, dice que no la recibió. Por hacer un golpe de Estado. Para poner un poquito de verdad en el asunto. Sí. Ahora, Martín, ¿no cree factible que eso pudo haber pasado? Porque el mismo embajador que dice que no recibió la carta, el ex embajador argentino en Bolivia, hoy también dice que cuando pidió que el gobierno de Mauricio Macri reciba a Evo Morales, el gobierno le dijo que no. Pero son todas cuestiones, por eso, vamos. Digo, porque hubo una postura del gobierno de Macri de no condenar enfáticamente el golpe de Estado, inclusive saludó el triunfo, la asunción de Áñez como presidenta. Pongámonos en esa situación. No es el gobierno de Mauricio Macri. Yo particularmente en esos momentos estaba, por consecuencia, ustedes saben que yo coordiné el G20. Tengo fluidas relaciones y el mundo estaba admirado en las relaciones que construyó el gobierno de Mauricio Macri con gobiernos de distintos signos políticos, con Xi Jinping o con Putin, con Macron o con Merkel o con Trump. Con todos había una relación porque eso es bueno para los argentinos. En ese momento, toda la comunidad internacional actuó con extremada prudencia por las sospechas del fraude electoral. Todo ese es el desencadenante. Entonces, no podemos abstraernos hoy y poner ahora la situación como que lo que se está mencionando. A ver, acá se dicen cosas graves. ¿Por qué? Ustedes saben que yo soy un tipo que en general muy proclive al diálogo, soy firme pero muy proclive al diálogo. Porque esto me parece que el presidente llevó un paso que no tiene que llevar. Porque se instaura una discusión sobre los temas más complejos. Las dictaduras militares, te dicen cómplices los dictadores. Perdón, yo me remito al señor canciller. Bueno, es un cliché que usa Juntos por el Cambio, que esto es una dictadura, no le gusta mucho usar eso. El señor canciller de Bolivia, ayer las primeras oración que dijo fue, ustedes estaban todos presentes, la palabra Plan Cóndor. Los que tenemos memoria y hemos estudiado nuestra historia, sabemos que el Plan Cóndor fue el siniestro plan de las dictaduras del Cono Sur para coordinar el genocidio. ¿A usted no le parece una desmesura decir eso? El gobierno de Mauricio Macri, obviamente al señor canciller de Bolivia puede no gustarle, pero un gobierno democrático elegido por los argentinos. ¿Qué es esa comparación? Eso es lo que nos debe ofender. Eso es lo que se debió decir. ¿Cómo, señor, usted dice Plan Cóndor? Es desmesurado lo que se dijo. Pero la responsabilidad, yo no voy a criticar políticos bolivianos. El presidente de la Nación se ha extralimitado enormemente en algo que, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Y te lo voy a decir con toda claridad. A mí lo que me preocupa en este 9 de julio, y tomo las palabras de que se decían recién de los combatientes, es esta inyección de odio sobre la sociedad. Porque si vos decís, vos sos cómplice de dictaduras, no estás diciendo una cosa suavecita. Cuando decís, y en el tema retorno, la gente que vuelve, la que vuelve, no vuelve, que no le damos permiso a los argentinos varados en el exterior, el metamensaje es, la clase media te trae la peste. Y en una sociedad que siempre es injusta, todas las sociedades son injustas. ¿Vos decís que eso sobrevuela o que lo dice el gobierno? ¿Usted dice que la clase media trae la peste? No, yo digo que el gobierno inyecta ese discurso. ¿En serio? ¿Eso no es hacer un discurso de odio, Lombardi? No, el que lo hace eso, yo digo que no. Yo digo que justamente... usted está diciendo que el gobierno dice eso. Yo no escuché al gobierno decir la clase media. Yo le voy a repasar la historia. Cuando empezó todo este tema en marzo del año pasado, los responsables eran los sectores medios que habían viajado.
basta escucharlo al presidente, al jefe de gabinete, Bueno, se señaló la ciudad de Buenos Aires Perdón, el virus, como en todo el mundo, no es. Usted está todos los días y yo estoy una vez. Ezeiza. Déjeme hablar, por favor. Ingresó por Ezeiza el Me virus. deja hablar. Entonces, después los responsables eran los runners. Los runners. Después los responsables era el remero que estaba en el Delta. Después los responsables era un pobre señor que estaba llevando, no sé, creo que un surf, no sé. Hay una tendencia. Después, los malditos que quieren abrir sus bares y piensan en su lucro y no en la gente. Entonces, se inyectó 2 mensajes simultáneos. Uno de miedo y uno de odio. Y eso está. A usted le puede parecer que no está. Yo Ahora, pienso que Hernán, con un mensaje de miedo y con uno de odio, Sí. ¿no? Con eso instalado, como decís. Hoy, ¿quién debe dar el primer paso para construir un diálogo? Porque la sociedad, yo creo que en su mayoría no quiere la grieta o la termina avalando porque no encuentra una tercera vía o alternativa. Yo estoy de acuerdo. Y lo primero que tenemos que hacer es, mira, la única forma de hablar es si vos me decís, yo veo esta botella. Y yo te digo, mira, es agua sin gas. Y vos me decís, mira, Hernán, me parece que es con gas. Sobre eso, francamente, se puede hablar. Sí. Ese es el diálogo. Ahora, si yo te muestro esta botella de agua y vos me decís, yo te digo es una botella de agua, y vos decís es un elefante, se hace difícil el ¿Y diálogo. quién dice que es un elefante? Y a ¿El mí me gobierno? parece que a veces el gobierno tiene tendencia, una fuerte tendencia, a salir de los valores que te marca una realidad. El tema vacunas. El tema vacunas, yo digo, el tema vacunas es tan doloroso. Los que hemos tenido pérdidas durante este año, los que tenemos pérdidas afectivas fuertes, es tan doloroso. Yo digo, cuando se celebra y vos ves que está llegando, que cualquier indicador dice que estamos en probablemente el peor país que manejó la pandemia, que estamos llegando a los 100.000 muertos y que la economía se cayó el doble que la región, yo digo, por supuesto que hay que hablar, hay que tender la mano, hay que tratar de ayudar, antes o después de las elecciones, las soluciones son para todos los argentinos, pero tenemos que tener un diagnóstico común. Se ha hecho con las vacunas una catástrofe. O sea, es una catástrofe. El otro día, de nuevo, ¿cuál es el lugar para un diálogo? Te tomo porque yo creo en eso. Creo francamente en el diálogo entre diferentes. Yo cuando escucho a Sí. un político del oficialismo de la oposición decir que cree en el diálogo, lo primero que le pido es que eso lo traduzcan en acciones. Bueno, por porque, eso, digamos, el totalmente. declamarlo no significa nada si la gente no lo termina Tenés comprobando. razón. Por eso te digo, vos tenías el otro día la posibilidad de discutir con toda franqueza la compra de la vacuna Pfizer, particularmente para los chicos con Sí. enfermedades. ¿No? La oposición lo produjo. El lugar del diálogo es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Dijeron, no, eso no vale. Ustedes están equivocados. Van a frenar el proceso de vacuna y sacan un decreto al día siguiente. ¿Vos te das cuenta que la ambigüedad? Entonces, que uno crea que la Argentina sale cuando empujemos todo para el mismo lado, no puede dejar de decir la verdad, porque si no decís la verdad, sos cómplice. Tenés que decir la verdad con la mayor tranquilidad posible, con la mayor serenidad posible, hablando de hechos objetivos y no hablando de generalidades. Es clave de 2021 y te duele que haya quedado Patricia afuera de... No, pero Patricia está más este adentro. espacio de Patricia elecciones. está más adentro que nunca. Acá ha habido una madurez enorme de Patricia, la generosidad de ¿Un acto de Patricia grandeza de Patricia? Un acto de grandeza de Patricia, un acto de grandeza de Lilita, porque vos fíjate... No, a ver, Sí. no pasa por el posible candidato leer una encuesta de intención de voto y decir me bajo, No ha porque sido digo, yo. también en un día patrio me parece que hace falta que no existan tantos parece, egoísmos, bueno, que exista grandeza en serio. Creo que no ha sido el caso, pero vos fíjate, Ajá. hablando de grandeza, incluso Sí. en cuanto al diálogo interno. En un mundo donde te lo quieren presentar como que la gente se pelea por las candidaturas y todos los políticos pelean por las candidaturas, dos grandes políticas de nuestra coalición, Patricia y Lilita, dijeron no, construyamos un ambiente más armónico. Insisto, después puede haber unas pasos, pero en un ambiente armónico y de nunca decir vos sos malo y yo soy bueno. Nosotros tenemos que decir, Mauricio siempre dice, vos sos bueno, pero yo creo que soy mejor. ¿Hay Y espacio entonces- para todos en Juntos por el Cambio? Y yo creo que esa es la tarea que se está haciendo ahora y yo creo que va a haber espacio para todos. Porque es importante que todo el mundo se sienta representado para tener listas, insisto, competitivas para ganar contundentemente en noviembre. Hernán, gracias por haber venido. Gracias a vos. Hasta la próxima. Está el doctor Eduardo López con nosotros porque creo que es un momento para analizar y para evaluar, a ver cuál es la situación que vivimos en la Argentina y cuáles son los riesgos que existen, digo, de cara a lo que puede ser un ingreso y una circulación de la variante Delta y también
con la situación de los varados, ¿sí? Si frenar la cantidad de pasajeros que vienen a la Argentina o limitarla es una solución. Rosario, tenemos información, a ver. Así es, y bueno, lo que se decidió finalmente es que a partir de ahora va a empezar una graduación con respecto a las aperturas de las restricciones. Alberto Fernández, lo habíamos dicho acá, estaba muy duro con respecto a habilitar. Algunos decían que se iba a volver al cupo de los 2.000 pasajeros diarios. Esto está lejos de suceder, incluso en las próximas 4 semanas. ¿Por qué? Porque se definió que en la próxima semana, por ejemplo, los pasajeros que van a poder ingresar al país son 5.200. ¿Esto qué significa? Por día 740, es decir, no hay un gran cambio con respecto a los 600 pasajeros del día de hoy. Lo que dice Alberto Fernández es el cupo funcionó, la variante Delta no ingresó al país. Yo voy a cuidar a los 45 millones de argentinos, por lo cual esta medida va a continuar. La próxima semana va a ser 900 pasajeros por día y recién la segunda y tercera semana de restricciones, es decir, dentro de 2 semanas, va a pasar a 1.000 pasajeros. O sea, algo gradual, diarios. pero muy limitado. Muy limitado porque no estamos lejos de los 2.000 pasajeros diarios de las semanas anteriores. Digo, ¿alcanza a calmar los ánimos de quienes están afuera? Seguramente no alcanza a calmar los ánimos. En el gobierno lo que dicen es, más allá de la polémica, nosotros estamos gobernando para 45 millones de argentinos y hay una discusión muy fuerte porque para el gobierno los que están afuera no son varados. Los que están afuera se fueron por turismo o se fueron por trabajo, pero firmando una declaración jurada en donde... Digo, pero para decir eso, Rosario, Sí. Perdón, vos tenés que tener un detalle de quién se fue por turismo, por estudio, por enfermedad o por la búsqueda de una vacuna. Sí. Bueno, cuando firman la declaración jurada, Sí. dicen, lo que pasa es que pueden decir que se van por turismo o que se van por trabajo, que no sea. Cuando firman la declaración jurada, lo que dicen es por qué motivo Entonces se van parte al de la exterior. desconfianza o de la duda el gobierno. Digo, no los considera lo que varados. dice, lo que dice es, seas turista, sea trabajador, no hay varados en Argentina porque se fueron con las condiciones y aceptaron irse de acuerdo a firmar una declaración jurada y si el gobierno tenía que tomar alguna decisión, cada pasajero firmó sabiendo lo que tomó. O sea que hoy el pasaba. gobierno descarta otra solución que no sea ponerle un cupo a la cantidad de pasajeros que entra. Digo, Gradualismo. opción, lo que ocurrió en Gran Bretaña, permitir a la gente No. que regrese, que pague su hotel, que cumpla el aislamiento y que después se vayan a su casa. No, incluso eso es lo que hace la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno nacional pidió colaboración al gobierno de la ciudad, a las otras provincias, para que hagan lo mismo, ninguna jurisdicción quiso hacerlo. Bien. A ver, armas a Bolivia, recién lo mencionábamos con Hernán Lombardi, se transformó en una causa judicial, lógicamente, ¿no? Sí, exactamente, Martín. Eduardo. Hoy el fiscal a cargo de la Unidad Especial de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego, Gabriel González da Silva, abrió de oficio, por su cuenta, sin que haya ninguna denuncia, una investigación preliminar para investigar esto que denunció el gobierno de Bolivia. ¿Cuáles fueron las primeras medidas de prueba que tomó el fiscal da Silva? Pedirle a Presidencia de la Nación, a la Cancillería, al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Defensa de la Nación, toda la información que tengan vinculada a este envío de armas. Quiénes lo hicieron, si existió, quiénes estuvieron a cargo, cuántas armas enviaron y cualquier otra información que tengan vinculado a este tema. También, y no es un dato menor, se lo pide a la Gendarmería Nacional, porque por estas horas también circuló que quienes llevaron este armamento fueron gendarmes enviados por el gobierno de Mauricio Macri para controlar lo que estaba ocurriendo en la Embajada Argentina en La Paz. La importancia que le da el fiscal a esta investigación preliminar lo marca en que habilitó días y horas. ¿Qué significa esto? En tribunales los fines de semana no se trabaja. El fiscal dijo, yo tengo abierta la fiscalía para que cualquier organismo del Estado me informe sábado y domingo. Y otro punto importante, que esto se va a saber a lo largo de la investigación, es si Gendarmería Nacional salió del país con autorización del Congreso. Porque hoy me contaban que toda fuerza, en principio Fuerzas Armadas, cuando sale del país, tiene que hacerlo con una autorización del Congreso de la Nación. Lo mismo si Fuerzas Armadas de otro país vienen a la Argentina, también deben contar con una autorización del Congreso de la Nación. Acá va a estar la discusión si Gendarmería es una fuerza, no es una fuerza armada, es una fuerza de seguridad, pero si requiere también esta autorización. Cuando el fiscal reciba todos estos informes, analizará si necesita hacer nuevas medidas de prueba, si alcanza con lo que tiene y después va a tener que tomar otra decisión. Si desestima la investigación preliminar porque no encuentra ningún delito para investigar o si formalmente
presente una denuncia para que ya sí se investigue como una causa judicial. Bien, para eso el plazo que tiene es de la investigación preliminar es de 3 meses. Hay que esperar a ver lo que pasa las próximas semanas cuando Presidencia de la Nación y el resto de los ministerios informen estos pedidos que mandó hoy el fiscal. Hasta allí el recorrido de lo que va a suceder en términos judiciales. Ahora, Nacho, ¿qué pasa en el macrismo? ¿Cómo cayó la denuncia? ¿Y qué voces se escucharon? Bueno, justamente habló Patricia Bullrich del tema, desmintió, descartó haber participado, haber tenido injerencia en esta situación. Ayer había hablado Jorge Foril, canciller, que enigmáticamente o curiosamente había dicho no tuvo intervención la Cancillería, empapado recientemente del tema, no logró descartar o rechazar de plano lo que ha ocurrido. Ahora, hoy la desmentida del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana fue recibida en el macrismo con mucha tranquilidad porque de alguna manera creían que se había desactivado rápidamente esta denuncia. Ahora, va a haber que corroborar si lo que dice este jefe militar es así. De hecho, las firmas que se ven en los dos, entre la firma de la supuesta carta que el jefe militar había enviado al embajador argentino y la firma de renuncia del jefe militar boliviano que el día anterior había renunciado a su cargo ante la presidenta entonces de facto Jeanine Áñez, eran totalmente distintas, con lo cual la investigación entiendo que primero va a tener que completarse allí y luego sí obviamente va a haber mucho por investigar aquí en la Argentina. En el macrismo en principio dicen esto evidencia que el gobierno nuevamente quiere meterlo a Mauricio Macri, confirmando un poco lo que el expresidente dice que van por él, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, enseguida vuelvo con la mesa porque hay más información, pero vení, acompáñame que vamos a ir con Juan Grabois. ¿Qué tal, Juan? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, 9 de julio, lo hemos transitado. Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Se puede decir feliz día en el actual escenario en el que vivimos en la Argentina. ¿Es un día para estar feliz, para celebrar o para estar preocupado? Bueno, un poco de felicidad por conmemorar un momento fundacional de nuestra patria que vale decir, ¿no? La Declaración de Independencia era un acta de las Provincias Unidas del sur, de América del Sur. Es decir, esta perspectiva de patria grande que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando antes sobre los proyectos y los métodos y las praxis que hay de los distintos sectores que queremos una América Latina unida y los que quieren que América Latina sea el patio trasero de los intereses de otros países, de otras potencias. Que está más vigente que nunca esa patria grande. Pero estoy convencido... Vigente en términos de que se puede soñar con ella, digo, para algunos sectores. No hay salida para la Argentina fuera de esta gran nación latinoamericana, de este espacio plurinacional, que tenemos que revalorizar, que tenemos que sacarnos por ahí un poco a veces ese egocentrismo o esa idea de los argentinos de que nosotros somos blanquitos, europeos y que no tenemos nada que ver con los brasileros, con los paraguayos, con los peruanos, con los bolivianos, con los chilenos. Hay algo de eso, ¿no? Sobre todo en el puerto, ¿no? En el puerto portentoso que siempre miró a Europa y no miró al norte, no miró a la Patagonia. Por eso tenemos la megacefalia de la ciudad y del conurbano, porque no hemos podido desarrollar nuestro país pensando en el potencial de una Latinoamérica bioceánica que tenga salida al Atlántico y al Pacífico, como lo tienen los Estados Unidos, o no hemos podido desarrollar las provincias del norte en alianza con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Ahora esa patria grande es posible con todos los ruidos que hay en la región? Bueno, es la lucha... Dice algo Uruguay, en Argentina repercute porque lógicamente no se está de acuerdo ideológicamente con lo que sostiene la calle Pou. Bolsonaro también enfrentado, más allá de que le juegue una broma al presidente cuando se despide. Bueno, es una lucha de proyectos, ¿no? Siempre existió un sector, en todos los países de la región, un sector latinoamericanista. Y siempre existió un sector que abonó esta idea de los tratados de libre comercio bilaterales con las grandes potencias. Bueno, es un poco aritmético. Si nosotros no estamos unidos, desde luego no tenemos capacidad para negociar con los distintos polos de poder, no solamente con el norteamericano, sino también con el chino, con el ruso, con distintas potencias que tienen sus intereses y nosotros tenemos que defender única y exclusivamente los nuestros. ¿Hoy de quién dependemos?
Hoy tenemos una dependencia tremenda del endeudamiento externo, fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional. Es el lastre que tiene la Argentina. Esto, a diferencia de muchas otras cosas, son problemas que vienen de antes, son problemas estructurales. Esto sí es responsabilidad exclusiva del gobierno de Mauricio Macri, en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, en ese momento presidido por Lagarde, pero que mantiene una continuidad en su composición accionaria. ¿El antes es solamente Macri? En el caso del Fondo Monetario Internacional, sí, porque la Argentina no tenía deudas con el FMI y ahora tenemos 44.000 millones de dólares de deuda que no fueron a ninguna escuela, que no fueron a ningún puente, que no fueron a desarrollar el Plan Belgrano. O sea, esa deuda no hay que honrarla. Bueno, esa deuda hay que discutirla como es, que fue un fraude. Está bien, bueno, pero a ver, vos te sentás a discutirla, pero la deuda sigue existiendo. La deuda existe. Entonces, o no la pagás y te atenés a lo que venga después, o directamente ves la manera de buscar el mejor camino pagándola y viendo cómo planearse el país a partir de ahí. Bien, pero si uno plantea la negociación como si fuera un acreedor de buena fe, es una cosa. Si uno plantea la negociación viendo cómo fue la fuga de capitales, la violación del artículo 6 del propio Estatuto del Fondo Monetario Internacional, investigando la fuga de capitales que existió en la Argentina e investigando las complicidades geopolíticas del Fondo Monetario Internacional, funcionarios del Departamento de Estado de manera alegre y explícita planteaban que era para apoyar políticamente a Mauricio Macri. Bueno, uno plantea la negociación en otros términos, digamos, ¿no? Es evidente que hay una parte de esa deuda que puede ser, digamos, comprensible, que puede ser legítima, pero hay una parte mayoritaria que no lo es y eso hay que discutirlo. Nosotros no podemos pagar en los plazos y en las condiciones que hoy plantea el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero el gobierno está en esa búsqueda. No sé si en estos plazos o en otros, pero digo, hay un ministro, Martín Guzmán, y un gobierno que avala su gestión, porque no lo remueve, que va en ese camino. Bueno, hoy se dio una situación dual, 9 de julio, ¿no? Que yo se la planteé a quien quiso escucharla. Por un lado, Guzmán en Venecia, en un panel de quién sabe qué cosa, al lado de Lagarde. ¿No te gusta Guzmán? Hoy no me gustó. Hoy me pareció que tuvo una actitud que no se corresponde a la tradición de los patriotas argentinos. Porque la tuvo al lado de Lagarde. Hoy sí, hoy no. Y hoy no me gustó lo que hizo. Porque la tuvo al lado de Lagarde y no dijo una sola palabra de la estafa que sufrió la Argentina. Pero pocas horas más tarde el presidente dio un discurso en el que nos prometió a los argentinos, nos garantizó que él no iba a claudicar en las negociaciones con los acreedores y el principal acreedor es el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ahora estamos en un impasse de espera, pero la Argentina necesita resolver este problema, pero resolverlo, no empeorarlo o consolidarlo, resolverlo. Y eso implica que si se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ser en condiciones, primero que reconozcan el zafarrancho que se hizo durante el gobierno de Macri, que no es únicamente responsabilidad de Macri, es responsabilidad de los funcionarios del Fondo Monetario y fundamentalmente de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que está siendo muy cuestionada. Que acompañó ese proceso. Decís. Que acompañó ese proceso y que el fondo se tiene que hacer cargo del daño que hizo y del daño que hace en general a los países emergentes o como se dice Argentina es parte del fondo también, ¿no? Argentina es parte del fondo, es un accionista minoritario, el principal son los Estados Unidos, es el que tiene el voto de oro si se quiere. Muchos países europeos plantearon que era una locura el tipo de préstamo, entre comillas, que se le estaba haciendo a Macri. Bueno, eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo. Juan, ya que estamos en tema internacional, el presidente le pidió perdón al pueblo boliviano, ¿no? Por lo ocurrido, recién lo planteamos. Muy bien hecho, hizo. ¿Le tiene que pedir perdón al pueblo argentino por algo? ¿Considerás que le tiene que pedir perdón por algo? Primero vamos a lo de Bolivia. Sí. Yo estuve en Bolivia durante el golpe de Estado. Estuve en la Embajada Argentina en Bolivia. Hablé con funcionarios de la Embajada Argentina en Bolivia y lo publiqué en mi poder, un memo de nuestra embajada al canciller Fori, en el que explicaba que se estaba preparando un golpe de Estado, que había habido una reunión en la agregaduría de negocios de Estados Unidos en Bolivia, donde se le pidió a los países, fundamentalmente Argentina, Perú y Brasil, apoyo internacional para el golpe de Estado. Luego denunciamos que una semana antes de esta carta que envía este comandante de la Fuerza Aérea Boliviana a la Embajada Argentina, entraron 10 camiones de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Lo viste? No, no lo vi, hay fotos, está en internet. Ahora, vos considerás, digo, a esta altura, que no hay dudas de que hubo apoyo
con Hubo armamento, apoyo con logístico. recursos humanos. Nosotros lo denunciamos en ese momento. Entraron 10 camiones para una supuesta ayuda humanitaria en unos incendios que había habido casualmente en Santa Cruz de la Sierra. ¿Te presentarías a aportar lo que sabés o lo que tenés sobre Lo esto? aporté Digo, judicialmente. públicamente y judicialmente, no tengo ningún problema en dar testimonio de lo que hablé en la Embajada Argentina. ¿Lo vas a hacer? Si me cita la Fiscalía, sin lugar a duda, digamos, ¿no? Y la documentación está a disposición de la Fiscalía, digamos. Acá hubo una definición de un grupo de gobernantes latinoamericanos de desarrollar un proceso de destrucción de lo que nosotros llamamos gobiernos nacional populares, otros llaman gobiernos populistas. No importa, la democracia es así. La definición es... La democracia es así, el que gana tiene que gobernar hasta el último día. Como planteamos durante el gobierno de Macri, que terminó su mandato, entre otras cosas porque hubo una gran responsabilidad de quienes nos oponíamos a ese proyecto político para no tener una interrupción en la institucionalidad de la Argentina. No es lo que hizo Mauricio Macri con otros países de la región. Venimos para acá ahora, entonces. Sí. ¿El presidente debiera pedirle perdón al pueblo argentino? ¿Por algo lo consideras así? Mira, mi respuesta es sí. Mi respuesta es que el presidente, como parte de la clase gobernante en la Argentina, de la clase política en la Argentina, tiene que pedirle perdón al pueblo argentino por los inmensos sufrimientos causados y por la demora en las respuestas y las soluciones. ¿Vacunas? En el tema de la vacuna yo no soy tan... La verdad que creo que la estrategia de las vacunas ha sido buena, digamos, ha sido multipolar. No pongamos a Pfizer en el medio para que no se tiña. No, vos fíjate, la pregunta las vacunas es, chinas, ¿el gobierno confió demasiado cuando acordó 60 millones de dosis y creyó que ya con eso asegurándoselas, ya tenía medianamente solucionado el tema de vacunación? Mira, digo, las vacunas no llegaron en tiempo y en forma y el plan se ralentizó. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que la cuestión de la vacunación es una catástrofe moral internacional. El 85% de las vacunas del mundo la tienen 15 países. La Argentina no es una potencia. En el marco de las capacidades y el poder que tiene la Argentina, la negociación no fue mala. A veces muestran estadísticas de los países que tienen las dosis completas y Argentina no aparece en los primeros puestos, fundamentalmente porque la estrategia sanitaria fue dar la primera dosis. Y el 60% de la población adulta tiene la primera dosis. Eso no tiene paragón en otros países de la dimensión que tiene la Argentina. Bien. Ahora, sacando a esos países poderosos, hubo otros que completaron un plan de vacunación quizá a mejor ritmo. No muchos, muy pocos. Está bien. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿debiera pedirle perdón a la población porque se pudo haber gestionado mejor sanitariamente y económicamente la pandemia? Yo creo que la parte sanitaria se hizo lo mejor que se podía con las características de nuestro país. Y creo que se hizo a conciencia y se priorizó la salud de la gente y la vida de la gente sobre los negocios. ¿Debió haber más Congreso y menos DNU? No, esas son cosas que... A ver, si no hay una situación de necesidad y urgencia en una pandemia, no sé qué es una situación de necesidad y urgencia. Yo no creo pero el proceso fue largo. Pero insisto, no creo que el problema haya sido eso. Si vos me decís cuáles son los problemas que yo vi en los barrios, en el territorio, etcétera, vi problemas serios con el tema educativo, serios problemas de conectividad para la educación virtual, en parte por cosas que se podrían haber hecho mejor, en parte porque hubo una decisión criminal del gobierno macrista que fue discontinuar el plan Conectar Igualdad, digamos, ¿no? Bueno, algo que ya se dijo. Permitime, porque quiero abrir con la mesa. Nacho. Sí, Grabois, hablamos a principio de año y usted tenía muchas críticas para el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo lo que tenía que ver con la distribución de las ayudas sociales y demás. ¿Qué evaluación hace ahora, casi a más de medio año de aquellas críticas que usted le propinaba? ¿Cree realmente que ha habido un cambio en esa área o no? Yo sigo teniendo muchas críticas. Sigo teniendo muchas críticas a la concepción que en general hay sobre cómo abordar un sistema integral de trabajo, empleo y seguridad social en el siglo XXI, donde el paradigma del trabajo asalariado, es decir, de poder ir a una empresa, a una fábrica y tener un laburo estable, con convenio colectivo, con obra social, se ha destruido en todo el mundo. Creo que eso no se comprende en su verdadera dimensión. Tengo críticas a la política social, aunque considero, y lo he criticado muchísimo, que Daniel Arroyo es un buen ministro y considero que es un hombre que trabaja mucho y un hombre honesto. Pero yo creo que hay que cambiar el paradigma. Es decir, que hay que pensar la seguridad social
como una ampliación de derechos, sino como una ayudita, digamos, ¿no? Entonces, la asignación universal por hijo y la moratoria jubilatoria fueron ampliaciones importantes de derechos en la Argentina, con una cobertura casi universal de los niños y de los adultos mayores. Bueno, ahora existe una población, sobre todo una población joven de entre 18 y 40 años, que le cuesta muchísimo insertarse en el mercado laboral por distintos problemas y que eso implica que hay que trabajar en el desarrollo de la economía popular comunitaria y fundamentalmente en la promoción de las pequeñas y medianas empresas que hoy están muy endeudadas, que tienen cargas sociales que son equivalentes a las que tiene Techín, y eso no se resuelve reduciendo los derechos de los trabajadores, sino apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Están fundidas. Están fundidas. Yo me junto bastante seguido porque, a ver, hoy tenemos problemas laborales, y esto lo vimos bien con el ingreso familiar de emergencia, que fue una buena política, que no es una política para los pobres. 9 millones de personas. 9 millones de personas. 9 millones de familias. Es una política que abarcó sectores medios. Entonces, es hora de pensar en una ampliación del sistema de seguridad social que abarque el concepto del salario universal, reordenar todas las partidas que están yuxtapuestas, que están mezcladas, son como capas geológicas de los distintos gobiernos en un solo programa y apostar al desarrollo de la economía popular en los sectores del reciclado, de la pequeña manufactura, de la urbanización de barrios. No termina de decir qué pasa con la pyme, ¿eh? No, hay mucho menos empleo privado durante esta pandemia, o sea, arrasó el empleo privado, la pyme está debilitadísima, a punto de fundirse, y hay más empleados estatales y la verdad que no parece ser el camino. Se tomaron empleados estatales. No es tan así. Digamos, yo el otro día lo preguntaba en un programa, pues yo me gasté en estudiarlo. Sí. ¿Vos sabés cuántos empleos privados registrados se perdieron en la pandemia? 200.000 en un momento. Bueno, ahora se recuperó, estamos más o menos en 150.000. Sí. Es mucho, pero el trabajo que se hizo con lo que fue el Repro en ese momento, ¿no? Que no recuerdo. El Repro 1. Claro, no recuerdo el nombre que se le dio para la pandemia, pero que fue cubrir la mitad del salario. El ATP. El ATP, exactamente. Fue muy importante, aunque yo tengo mis críticas de que lo recibieron como subsidio empresas que no deberían haberlo recibido, ¿no? Se me ocurre el Grupo Clarín, que le molesta muchísimo que haya subsidios para los pobres, pero ellos reciben los subsidios sin ningún miramiento. Yo creo que deberían haber sido préstamos, porque esa no es una pyme, pero que fue una política importante. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que hace falta? Y hablándolo con un montón de empresarios. Primero, por lo menos tener 2 años cubiertas por lo menos el 80% de las cargas sociales, una moratoria para el desendeudamiento de cargas impositivas y de créditos y acceso al financiamiento, que hoy el financiamiento se lo llevan las grandes empresas y no las pequeñas. Para los pequeños es nulo. ¿Rosario? Juan, en 2019, antes de que se cierren las listas, vos decías sin problemas de que querías que la candidata sea Cristina Kirchner, después fue Alberto Fernández. Ahora, en medio de la negociación, primero si vas a pelear por lugares en las listas y si tenés algún candidato preferido en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad, obviamente. Mira, yo cuando definí no ser candidato ni aquella vez y ni en esta ocasión, es porque creo que hay voces que faltan, hay perfiles que faltan, ¿no? Y son los perfiles de los más jóvenes, mujeres y hombres, y de los excluidos y excluidas. Entonces, nosotros promovemos gente que viene de la más absoluta exclusión y que con mucho esfuerzo personal ha logrado estudiar, formarse. Pero sí tengo candidatos que yo apoyo, una cartonera de Villa Fiorito, Nati Saracho, una productora rural del Cinturón Hortícola de La Plata, el Sayanaje, apoyo también cartoneros acá de la Ciudad de Buenos Aires. Se aprobó la ley de cupo trans, pero no hay ni mujeres trans, ni pueblos originarios. Es decir, hay un sector del país del que la política habla mucho, pero que no tiene voz, no tiene ninguna representación. Entonces yo soy un abogado que tuvo la suerte de ir a la Universidad de Buenos Aires, tengo 2 carreras universitarias, nunca me faltó nada. No creo que haga falta uno más, ¿no? Sí creo que hacen falta estas voces de los excluidos, de las excluidas, de la juventud, de los que tienen menos de 25 años, de los que se habla todo el tiempo, pero nunca están en los lugares de decisión, y eso es lo que nosotros promovemos. Martín. Juan, los sectores que vos representás fueron de los más perjudicados económicamente durante el gobierno de Macri. Vos marcabas que hoy también la situación es muy dura. ¿Crees que el gobierno en las próximas elecciones va a perder votos de ese sector por la situación actual? Puede ser. No es lo que más me preocupa, la verdad. Me preocupa más que se tome conciencia de que hace falta algunas medidas de fondo, de acceso al trabajo,
a un ingreso, un salario básico universal, que es algo que se está discutiendo en todo el mundo y es necesario en un momento de tanta inestabilidad saber de que tenés por lo menos garantizado lo mínimo para vivir, pero para todo el mundo, y que no sea discrecional, que no sea es para vos, pero para vos no. El acceso a la vivienda, por lo menos a un lote, ¿no? Tenemos 11 millones de argentinos con serios problemas habitacionales. Es imposible comprar una casa y prácticamente imposible alquilarla. Bueno, esos son ¿Apoyar temas... lo de las tierras improductivas? ¿Cómo? ¿Apoyar lo de las tierras improductivas? ¿Que las tierras improductivas sean de utilidad pública? Sí. No, desde luego, digamos, estoy absolutamente convencido. Y además es algo que está en la Constitución de Neuquén, que forma parte de la tradición histórica en la Argentina. Lo que pasa es que acá hay una palabra maldita, ¿no? Que es la palabra expropiación. Es el chiste que hacen a veces los macristas, expropiese, ¿no, Chávez? ¿Sabes cuál fue la ley de expropiación más masiva que hubo en la Argentina? La ley de barrios populares, que se sancionó durante el gobierno de Macri con la firma de Carrió, Mazot y Negri. Más de 4.500 macizos de tierra expropiados. Y ahí no era un delirio del castrochavismo. Ahí parecía una medida de justicia social. Bueno, ahora tal vez hay que tener medidas audaces que no perjudiquen a nadie, que no son violatorias del derecho de propiedad privada. Medidas audaces pueden perjudicar o quitarle algo a determinada persona. No, la Constitución argentina no... Digo, sacalo del eje de la política. Yo te pregunto, sí. el hecho de las tierras improductivas llegó muy fuerte Sí. a la gente que de pronto tiene un terreno y que quizás no puede construir porque económicamente hoy así no le da su economía. Y eso llegó también a esa población. Sacale Sí. el eje de la política. Lo que pasa es que se genera mucho miedo, ¿no? Entonces, yo soy un gran usurpador. No tengo una sola denuncia por usurpación. Nunca usurpé nada, nunca hice una toma de nada. Lo que digo es, si no se resuelve el problema del acceso a la tierra y la vivienda, por una cuestión de la ciencia física, el espacio no alcanza, a algún lado va la gente. Entonces, hay que ser muy torpe para no entender que si no hay tierra disponible para que las familias argentinas puedan tener un cachito de lugar, un lugar para edificar, bueno, vamos a tener un problema de conflictividad social permanente. La Constitución argentina no permite la confiscación. No la permite. Sí permite la expropiación, que es el pago de una indemnización. Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación. Mira, se hizo para hacer Puerto Madero y nadie dijo nada. Pero llegámosle a un caso puntual. No hablemos de la expropiación un caso puntual. porque se construye una autopista. Bueno, pero ¿qué vale más? ¿Una autopista? O Pero no me lo lleves a ese gente? terreno. Llévamelo ¿No? a una tierra improductiva que está por más de 10 años sin ningún tipo de Bueno, se le tiene que utilización. pagar la tasación oficial, si es necesaria, para el desarrollo, no para un caso puntual, para el desarrollo territorial de la Argentina, para las nuevas generaciones que ya han venido y las que van a venir, hacer una planificación. Y eso implica, pagando la indemnización que la Constitución establece, expropiar tierras, no solamente está bien, es inteligente, es lo que hay que hacer, sino que es absolutamente legal. ¿Eso debiera pasar por el Congreso? Desde luego, toda ley de expropiación pasa por el Congreso. Bien. Como ha pasado a la ley de barrios populares. No le quites la cola a la jeringa. No, con tu no. preparación, con Sí. lo que contaste recién en cuanto a tus carreras y demás, ¿te gustaría ser presidente? Puede ser. No en este momento, no es en este No momento. es el momento. Estás como los técnicos que dicen no es momento de Paso tomar a la paso. selección. No, Quiero hoy jugar. no podría porque me enojo muy fácil, Mirá. porque tengo mucha bronca. O sea, un presidente no debe enojarse. No debe enojarse, pero debe ser firme, ¿no? Francisco hablaba mucho de templanza y mansedumbre. Y bueno, yo eso todavía no lo tengo desarrollado, por lo tanto no es un momento en el que yo pueda aportar en ese sentido. Sí puedo aportar en otras cosas. ¿Tenés equipo? Y además, un buen equipo? no, creo en la construcción colectiva, digamos, ¿no? Yo tengo muchos años de militancia en los movimientos sociales donde yo creo que está la gente más buena y más maravillosa que hay en este país. ¿Lo ves firme al presidente? Creo que le falta un poco de eso, ¿no? Creo que le falta un poco de templanza en algunas discusiones. ¿Se enoja demasiado? No sé si se enoja o no se enoja, creo que tal vez confía demasiado en la buena fe del otro lado. Esto quiere decir, cuando hay intereses contradictorios, no es una cuestión de tomar un té entre amigos y nos vamos a poner de acuerdo. Hay que saber qué intereses defiende uno. Y hay que plantarse a cara de perro. Y los intereses nacionales y del pueblo argentino hay que defenderlos a cara de perro con los techín,
con los Grupo Clarín, con el Fondo Monetario Internacional, con los que evaden impuestos, con los que contrabandean soja, minerales, etc. Y ahí yo creo que falta firmeza. Digo, yo creo que la Argentina es de ellos, ¿no? De un 1%, de una élite, o es de todos y todas, que los incluye a ellos también, pero no siempre adelante de la fila. Viste que Alberto dice mucho esta frase de que hay que empezar por los últimos para llegar a todos. Sí. ¿No? Bueno, para empezar por los últimos hay que tocar los privilegios de los primeros. Si no, ellos no se van solitos de la fila, ¿eh? No dejan primero a los últimos. Entonces hay que decirle a los que están primero en la fila, mirá, hermano, te toca correrte un poquito porque hay que empezar por los últimos. La seguimos en otro momento. Gracias, Juan, por haber venido. Hacemos una pausa muy breve. Enseguida Adrián Sack, que está aquí en vivo, presente con nosotros, nos cuenta, bueno, qué se está viviendo hoy por hoy en los Estados Unidos, la situación sanitaria y también cómo es la vida. Y también nos iremos a Uruguay con Gustavo Descalzi. ¿Qué pasa aquí nomás, en el Río de la Plata? Te lo habíamos prometido, está Adrián Sack con nosotros, un gusto tenerlo aquí en el programa de Luis Novarecio, para saber, bueno, cómo se vive esta etapa de la pandemia. ¿Está declarado por el presidente Biden, digo, libres de COVID o por lo menos la independencia del COVID, no? Bueno, esa, Eduardo, fue por lo menos la intención, ¿no? Ellos querían tener un 70% de la población adulta vacunada con al menos una dosis para el 4 de julio. Bueno, no llegó, pero no llegó... ¿En qué términos? No llegó en un 2%, porque tienen un 68% al día de hoy vacunados con una dosis y sin embargo eso no es suficiente. Eso es un gran problema para ellos porque hay varios estados que tienen, por ejemplo, un 35% de vacunados con 2 dosis, algo que para nosotros acá en la Argentina sería un sueño. 35%. 35% hay... con el esquema completo. Claro, algunos estados, ¿no? Estoy hablando de los estados que están rezagados, tienen un 34, 35%, como el estado de Mississippi, por ejemplo, Alabama. ¿Y el que mejor está? Y el que mejor está es Vermont, que llega al 60% de vacunados con dos, pasa el 60% de vacunados con 2 dosis y llegó ya al 80% con una dosis. En total en Estados Unidos tenés un 48% de vacunados con 2 dosis. Resumimos todo Estados Unidos para no confundir a la gente. ¿Y cómo es la vida en unos y en otros estados, digo? Bueno, en el que mejor está y en el que peor está. Mira, la vida se está dando de manera relativamente igual en cuanto a actitudes. La gente... por la recomendación de la CDC, ¿no? La CDC es el Centro de Control de Enfermedades que depende de la Casa Blanca, es un organismo que no es un organismo rector, que recomienda. Después cada estado, cada uno de los 50 estados decide qué hacer con su política sanitaria. Hasta ahora, todo en todas partes está abierto desde hace un tiempo. Fue abriendo gradualmente distintos estados, pero ahora lo que sí están considerando en algunos estados, o les están recomendando en algunos estados, donde la vacunación va más lenta, que tienen un 35% con las 2 dosis, que están viendo recrudecer el número de casos nuevos de COVID, que en su mayoría, en un 60%, son de la cepa Delta, justamente están considerando, están viendo si vuelven a instaurar el uso de barbijo en lugares cerrados. Esto lo están pensando como para el otoño boreal, en realidad para septiembre, no como una medida para hacer ahora. ¿Por qué? Porque están apostando con todo a vacunar a más gente, sobre todo al segmento de entre 18 a 30 años, que es el más reacio a vacunarse. Bien, a ver, Nacho. Lo contamos muchas veces y lo estás ratificando ahora, que hay un sector muy grande de la población de Estados Unidos que no quiere vacunarse. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué explican para decir no, yo no quiero aplicarme la vacuna? Bueno, hay muchísimas causas, pero principalmente que los jóvenes, sobre todo, los mayores de 65 años están vacunados en un 87%. Es un número realmente muy alto, muy elevado. Los más jóvenes no, tienen porcentajes mucho más bajos, están hundidos. De hecho, cuando estaban por un 60% los mayores, me acuerdo que tenían un 7% nada más entre 18 y 30 años. Recordemos que en Estados Unidos se vacuna desde los 12 años con la vacuna de Pfizer. Solamente con la de Pfizer, pronto van a autorizar la de Moderna también, van a ser las 2 vacunas con las que van a vacunar a mayores de 12, ahí sí es más grande, son 8 millones
creo que 8,5 millones ya por estos días, el número de vacunados de entre 12 y 17 años. ¿Pero por qué? Porque lo llevan los padres. Claro. Los padres quieren prepararlos para el nuevo ciclo lectivo que va a empezar entre agosto y septiembre, dependiendo del estado. Quieren que vayan vacunados y atención porque para septiembre u octubre es posible que tengan aprobada la vacunación para mayores de 6 años, con lo cual quieren que entre todo este espectro, que estén vacunados y todos protegidos en el colegio. Bien, una de Nacho y nos vamos a Uruguay, dale. Adrián, ¿cómo es el tema de la vida en Estados Unidos? Porque nosotros de acá vemos eventos deportivos, por ejemplo, NBA, finales con muchísima gente. ¿Cómo es que se ha recuperado la normalidad dentro de un contexto en el que todavía vos contás que hay cuidados que hacer? Bueno, hay dos tipos de eventos. Hay eventos que son para vacunados, vos tenés que mostrar tu certificado del CDC. Esto se da en los estados demócratas, sobre todo como por ejemplo en Nueva York, como en el concierto que se hizo fue Bruce Springsteen, si mal no recuerdo, en Madison Square Garden, donde tenías que mostrar que estabas vacunado. Pero por lo general en el resto de los estados, o en los estados republicanos, donde justamente cuidan, protegen la libertad individual y no quieren perseguir o diferenciar a los que están vacunados de los que no lo están, lo que hacen es confiar en el criterio de que, por ejemplo, los vacunados pueden no usar barbijo y que los no vacunados tengan que usar barbijo. Entonces, apuestan a eso, apuestan a que la gente que va a ir está vacunada y a que ya se produce un efecto de inmunidad de rebaño, o sea, que la pared, que el muro que se produce entre los vacunados va a impedir que los no vacunados se contagien. Esta manera de razonar está puesta en duda a partir de la cepa Delta, justamente porque la cepa Delta está creciendo, está haciendo crecer los casos entre los no vacunados. Bien, hoy la doctora Marta Cohen decía, la cuarentena en casa no existe. Yo quiero decir que el señor Adrián Saque es un soldado, ¿no?, que ha respetado la cuarentena y me quedé pensando con eso de que la cuarentena en casa no existe, porque bueno, todos los países que recurrieron a un aislamiento lo hicieron en hoteles, es el único modo de controlarlo. Quiero ir a Uruguay, está Gustavo Descalzi, mirá si en algún momento tenemos a Adrián Saque y a Gustavo Descalzi acá. ¿No? Sería casi como un mundial, una Copa de Mundo. La Copa América. ¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos para la final. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda, Eduardo? Bueno, ¿sabe dónde lo traje? No. Estoy otra vez en el límite entre Brasil. Esto acá es Brasil. Giramos por acá. Aquí, esas churrascarías que están ahí al fondo hablan todos en portugués. Y si giramos un poquito, esto es el Uruguay. Giremos un poquito para allá. Para ahí. ¿Cómo es? Ahí está, el Uruguay. Esto o sea, aquí es todo el Uruguay. si se abre de Bueno, piernas, que se entienda. Si se abre de piernas, digo, tiene una, la izquierda en Uruguay y la derecha en Brasil. Ajá. Exactamente. Una la tengo en Brasil y la otra la tengo en el Uruguay. Bueno, quiero contarle lo siguiente, amigo Eduardo. Vamos a decir, ¿por qué estoy en Rocha? Departamento de Rocha, porque hoy, luego de casi 5 meses, abandonó el límite rojo de Harvard. Es decir, el trabajo que ha hecho en conjunto entre el departamento de Rocha y las autoridades de Brasil, aquí pegado, es para, en un trabajo conjunto de vacunación, de cuidados, para bajar en el índice Harvard. Ya abandonó la zona roja, mis amigos de Rocha, para pasar a naranja. Y hoy el Uruguay solamente tiene 3 departamentos en índice rojo, 4 en amarillo y los demás en naranja. Quiero decir, amigos, de que son los buenos datos. Nosotros le trajimos las buenas noticias para toda la gente de La Rocha para decir que viene trabajando muy bien y ha tenido un descenso notable el departamento y sobre todo aquí en la zona fronteriza. Esta es una comunidad que vive de un lado del país y del otro y que tiene una actividad conjunta, cultural, deportiva, comercial. Entonces fue atacado de forma conjunta. Buenos números entonces, amigo Eduardo, para este cierre de la semana. 66% de la población del Uruguay ya está con primera dosis, 54% con la segunda dosis. A ver, Gustavo, ¿cuándo ve la posibilidad de que muchos argentinos que están esperando desde hace varios meses, ¿no?, llegar a Uruguay, puedan hacerlo? ¿Cuándo ve un Uruguay recibiendo turistas?
Lo tengo para terminar de cerrar y mañana se lo doy como está primicia evaluando. en el programa del sábado. No. Necesito una última confirmación, pero le prometo que mañana le voy a decir. Pero van a ser de manera escalonada. Va a haber un movimiento primero y una apertura después. Bueno, mañana diga le voy a dar algo en dicho con mayor esto. exactitud. Digo, aproximadamente, primavera, un poco antes. Agosto y septiembre, se lo digo más. Agosto y septiembre porque yo soy antiguo. Agosto una cosa, septiembre la otra. Perfecto. ¿Cómo se da? Digo, hablando ahora del movimiento, no de este lugar en el que estás ahora, sino en Montevideo, pongámosle. ¿Cómo es el movimiento? Digo, restaurantes, bares, teatros, cines. Absolutamente normal. Buen punto. Solo el 15 de julio abren los cines. La actividad cultural comenzó a abrir sus teatros, los espectáculos. Tenemos todo un julio con actividad programada. Quiero contarles que en el Uruguay ya comienza a hablarse de los test para hacerse el propio test y comprar en la farmacia. Van a haber dos modalidades, amigo Eduardo. Uno que va a costar alrededor de los $10, que es el hisopado y uno lo compra en la farmacia, lo hace un especialista. Ingresa los datos y usted ya queda en la web. Y el otro que es por saliva, que va a costar entre 3 y 5 dólares. Perfecto. Gustavo, la última de Angulo. Sí, Gustavo, mañana es un día importante para Argentina porque fue a la final de la Copa América con Brasil. Uruguay mañana, ¿por quién hincha? Y por Argentina. Si pregunto acá, eso todo ahí no. Me van a matar. Pero yo le aseguro que hinchamos por Argentina y por el mejor Messi. Ojalá mañana veamos el mejor Messi. Así que, amigo Eduardo, mañana le voy a traer unas novedades para todos los argentinos con referencia a cuándo nos vamos a dar este gran abrazo. Lo esperamos mañana de 7 a 13. Mañana. Ahí está, perfecto. Hoy se entrena, ¿no? Por cómo lo vi vestido. Hoy se entrena fuerte. Fue correcto. Chao. Ahí está, muy bien. Hacemos una pausa, enseguida estamos volviendo, ¿sí? Y cerramos, dicho esto, con información aquí en la mesa. El dato Ortelli a esta hora. A ver. Bueno, la decisión administrativa que firmó Santiago Cafiero para ampliar el cupo de varados tiene un detalle no menor. Eduardo, ¿qué dice esa decisión administrativa? Dentro de los considerandos habla de la cepa delta, de la baja efectividad de las vacunas. Habla de la preocupación que tiene el gobierno y por eso la decisión de reducir inicialmente el cupo. Así que atentos cómo continúan las decisiones después del 6 de agosto. A mí en el gobierno me abren un signo de interrogación respecto a volver al cupo de 2.000 pasajeros diarios. Perfecto. En un minuto, Rosario Ayerdi, ¿te animás? Así es como no me voy a animar. A ver, idas y vueltas con la denuncia del gobierno de Bolivia sobre la participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado del 2019. Hay una resolución que muestra que está confirmado que hubo gendarmes que fueron a Bolivia. Obviamente ya Patricia Bullrich lo que dijo es que fueron gendarmería, pero fueron para garantizar la paz, entre comillas, de los ciudadanos de argentinos que estaban allí. Por otro lado, mañana recordemos que Sabina Frederick pidió 72 horas a las fuerzas para que informen sobre movimiento de municiones. Bueno, mañana se daría el detalle. Se habrían encontrado más movimientos que también, no solamente de municiones, sino que tendrían que ver con pistolas, ametralladoras y fusiles que se habrían enviado al gobierno de Bolivia. Este material que te acaba de compartir Rosario Ayerdi creo que se transforma en la noticia del fin de semana. Seguramente. Bien, gracias Rosario. A ver, Martín Angulo, 30 segundos para el cierre. Corto. En la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones, no va a haber veedores internacionales que estén en esos comicios. Lo resolvió la Cámara Nacional Electoral porque explicó que esa figura no está contemplada en la ley argentina. Sí puede haber invitados especiales, pero no veedores. Todo esto se generó después que Mauricio Macri calificara de juez militante a Alejo Ramos Padilla, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que para garantizar la transparencia a partir de esas críticas le pidió a la Cámara Electoral esos veedores internacionales que la Cámara dijo que en las elecciones no van a estar. Muy bien, gracias Martín. Adrián, gracias por haber venido aquí a 24. ¿Cuánto tiempo se queda en Argentina?
Bueno, nos quedamos bastante esta vez, nos quedamos hasta los primeros días de agosto, donde ya emprenderemos el regreso. ¿No se anima a comunicar al pueblo de Estados Unidos que no vuelve? No. No, todavía no. No es tiempo, como dijo Grabois. Todavía No es estamos tiempo. ahí, tiene suspenso esta vuelta. Está bien, está bien. Gracias por haber venido y buena estadía aquí en Argentina. Nos vamos, ya llega Rolando Graña con su programa. Gracias a todo el equipo. Un saludo grande para Luis Novarecio. Nos encontramos a cada momento. Que lo pasen bien. Los espero mañana a las 7 en vivo el sábado.